vamos a aprender muchas cosas en el día de hoy. Entonces aquí tenemos este formulario que lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Y yo tengo un campo que se llama buscar. En una clase, por ejemplo, si yo corría este formulario, yo hice una función que me cargaba automáticamente. Yo ejecutaba el formulario, abría el formulario desde la base de datos. En este JTable me subía los datos. ¿Cómo yo pongo el JTable? Sencillo. Yo agarro perdón, vamos a poner aquí y pongo, bueno, aquí hay un JTable ya. En la paleta tomo el objeto tablet y lo coloco ahí, ¿ves? Y automáticamente me pone una serie de columnas y filas. Entonces yo lo que hago es lo siguiente: le doy un formato a la columna, entonces, y le pongo por ejemplo el encabezado arriba. Entonces yo doy un clic derecho. De hecho también el objeto tablet debe tener un nombre, y yo le puse T artículo, como tabla de artículo. Entonces, para yo entrar a las propiedades de configuración de ese objeto, yo simplemente le he dado clic derecho y voy donde dice Table Contain. Ahí le doy a Columns, columna, y yo puedo agregar columnas y quitarla también. ¿Ven? La puedo quitar, la columna que yo desee. Pero también le puedo dar formato a la columna. Yo me coloco encima de ella y yo puedo escribir lo que yo quiera ahí dentro. Pero también le puedo dar una dimensión aquí debajo. Si yo no quisiera que se pueda modificar en la tabla, yo le quito todos esos checkbox que están ahí. Por ejemplo, si yo ejecuto el formulario, ¿eh? Doy run perdón, y tú te puedes dar cuenta que tú puedes modificar ahí. Obviamente eso no se modifica directamente en la tabla, porque todo lo que hace es que yo hice una consulta mediante una función, y la cual me permite a mí capturar los datos que se encuentran en la tabla y subirlo en este objeto, de manera que esto está temporalmente en esta tabla, en este objeto que se llama T artículo. Y si yo modifico algo aquí, no va a afectar nada de la base de datos, porque esto está temporalmente aquí arriba. Bien, entonces, para que no se pueda modificar nada, yo lo que hago es clic derecho, Table Contain, me voy a columna y le quito este check box que está aquí, y ya cuando yo ejecute el formulario, ya yo no me va a permitir hacer las modificaciones que yo hacía, que yo le doy doble clic, no puedo hacer nada. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta, yo cuando le hago clic encima a cada tupla de estas que están acá, en la parte de aquí arriba, la información se coloca. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Eso lo vamos a ver más adelante. La idea es ver cómo yo puedo subir los datos a esta tabla. O sea, es una función que yo hago, ¿ok? No, es una tos seca. Bien, entonces, ¿cómo yo hago eso? La función, hay una función que se llama cargar, me parece. Entonces yo a ver, vean aquí, buscar detalle, se llama la función, se la voy a explicar. Voy buscar detalle, string valor. En este tema de programación orientada a objetos existe algo que se llama herencia, donde los objetos heredan propiedades, métodos y atributos de otras cosas. Ejemplo: si su papá tiene mucho cuarto y su papá se muere, usted hereda los chelitos. O los hermanos que están ahí. Pero si el papá de su papá se muere, probablemente a usted también le caigan unos chelitos. O sea, tú heredas lo que hereda su papá. Así mismo sucede con los objetos.
Ejemplo, miren, atiendan acá. Yo siempre pongo ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo quisiera, tenga que hacer silencio. Si yo quisiera hacer una batida de mango y yo voy a tomar los mangos de una funda negra, pero quien produce el mango es una mata. Entonces esa mata de mango, se toma el mango y se tumba y se coloca en una latita. Y yo tengo diferentes latas. Yo tengo lata, por ejemplo, para mango cachimán, tengo lata para mango yamaguí, para mango vizcaíno. Pero yo puedo tomar de esas latitas y llevar mango a la funda negra. Pero cuando yo quiero hacer mi batida, ya sea de lo que yo quiera, de vizcaíno, lo que sea, yo tomo el mango, lo pelo y hago mi batida. Entonces, para yo poder tomarme ese jugo de batida o esa, qué sé yo, ese jugo de mango, de la batida de mango, hay una cadena, una herencia que viene desde la mata. Yo heredo desde la mata todo ese trayecto de que lo apelan el mango y viene y llega a la latica. De manera que la funda ya tiene todo ese procedimiento del mango. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Orientándolo a la programación orientada objeto. Yo tengo objetos que tienen propiedades, atributos y métodos. Entonces a mí me gustaría heredar todo eso de un fuetazo. Por ejemplo, como los mangos, yo agarro la funda y ya lo pelo y hago la batida y heredo todo lo de atrás. Entonces así mismo sucede con la programación orientada a objetos. Hay cosas, por ejemplo, este objeto que está aquí, que se llama tabla, es un objeto que tiene muchísimas propiedades, muchísimos métodos, muchísimos atributos. Por ejemplo, tiene una cosa que se llama mouse listening. ¿Qué significa eso? Escuchando el mouse. Tiene una cosa que se llama keyboard listening, escuchando el teclado. Cuando pasa el teclado por ahí, ya está. Entonces son un sinnúmero de cosas. ¿Qué sucede? Yo no puedo estar haciendo referencia a cada una de ellas. Entonces yo lo que hago es que las heredo. Yo las heredo mediante una variable y yo elaboro lo que se llama constructor. Mediante un constructor yo voy a tener la herencia de todas las propiedades, atributos y métodos que posee ese objeto, en este caso el objeto tabla. Y yo se las coloco todas en una funda negra, no mentira, en una variable. Y ya esa variable va a heredar todo lo concerniente a la herencia de ese objeto. Más o menos. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Para yo poder hacer la consulta y presentarla aquí en este objeto tipo tabla, yo debo heredar todas esas propiedades que él tiene. Entonces, date cuenta acá. Aquí yo voy a hacer un constructor. Yo tengo una variable que se llama modelo 2, que se puede llamar María, Juan, Pedro, Josefa, Antonia, lo que usted quiera ponerle. Y yo en este caso le puse modelo 2. Entonces, la tabla se llama T-artículo. Date cuenta que toda variable pública, objeto público, cuando tú ves el nombre de él, se pone verde. ¿Ven? Si es una variable local dentro del botón, se pone negra. Entonces tú te das cuenta que T-artículo, como es un objeto público dentro del formulario, se pone verde. Entonces aquí viene la herencia. Yo digo, mira, en la variable modelo 2, heredame todo lo concerniente de default table mode, propiedades, atributos y normas que posee para la tabla, orientado o apuntando a este artículo que es el objeto get modelo. O sea, todo lo concerniente de default table mode, tómalo, esos modelos de esa tabla y asígnaselo a esa variable que se llama modelo 2. Ese es un constructor que yo acabo de hacer y la variable modelo 2 va a heredar todo lo concerniente a ese objeto. Por consiguiente, cuando yo digo aquí modelo 2 get database vector, recuerden lo que yo le dije un día. Las tablas son vectores de vectores. Eso es una matriz y la posición comienza en 0, como yo le expliqué un día. Entonces, aquí que yo hago, lo que estoy diciendo es, mira, como ya tú tienes la herencia, como ya tú estás heredando todo lo concerniente y eso se llama el polimorfismo en programación. Es bueno que ustedes lean sobre eso, polimorfismo en programación. Tú estás heredando todo lo concerniente a esto. Entonces yo puedo hacer referencia, mira,
modelo 2, que yo estoy diciendo que es el test artículo, porque tiene todo lo del ya, la variable, get data vector, acoge todos los vectores que tiene y límpialo, clear. Ya yo lo estoy mandando a limpiar. Pero cuando yo lo limpio, entonces yo hago otro vector, este otro constructor, tipo vector, de 6 posiciones. Entonces yo estoy creando un vector mediante un constructor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esta variable que se llama registro va a ser una variable tipo vector que va a heredar todo lo concerniente a los vectores. Y el vector es de 6 posiciones, comenzando desde 0 hasta 5. Entonces así, string vector a esta variable, string de 6. Entonces es una variable tipo vector que va a heredar 6 posiciones de un vector. Entonces yo hago una variable que se llama SQL. Puede ser otra, puede ser Antonio, Pedro, Juan, lo que tú quieras. Aquí tú tienes, por ejemplo, una variable string SQL, el cual se va a encargar de almacenar la instrucción del SQL para yo poder entrar a la base de datos y poder capturar los datos. Pero para eso yo debo establecer lo que es la conexión a la base de datos, que fue lo que trabajamos al principio. Entonces yo tengo la variable cn, que es la que me manda directamente la conexión a la base de datos. Si tú te das cuenta aquí abajo, en la parte de aquí donde nosotros llamamos la conexión, recuerden que trabajamos con esto. Conectarse a ese punto new es un constructor donde tú estás estableciendo una conexión directamente a la base de datos, y esta variable está heredando todo lo concerniente a lo que es la conexión a la base de datos. O sea, también vimos la herencia ahí. Pero eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Ya nosotros nos hemos conectado, hay muchos videos que hablan sobre eso, que lo hemos desarrollado aquí. Entonces cuando tú ves que yo hago aquí lo siguiente, que creo una variable que se llama string SQL y digo es igual a esa instrucción que está aquí, que aunque esta clase no es de base de datos, pero damos algunas pinceladas. Dice, por ejemplo, select ID, o sea, seleccioname el ID del artículo, la descripción del artículo, la cantidad del artículo, el precio de costo, el precio de venta, el punto de reorden, from la tabla de artículo, donde, y yo concateno. ¿Saben qué es concatenar? Concatenar es como unir. Concat, entre paréntesis, ID artículo. ¿Qué significa esto? Si yo pongo el ID del artículo, él me lo va a buscar. Si yo pongo coma, comilla, o pongo la descripción del artículo, también me lo va a buscar. En un mismo campo, yo puedo vincular, eso es como una clave primaria. Bueno, esto no es de base de datos, pero ya cuando estén en base de datos hablamos de clave primaria. Esto es como vincular en un mismo campo dos campos de una tabla, de manera que yo pueda buscar un producto usando, por ejemplo, un mismo campo en diferentes campos dentro de la tabla. Por ejemplo, usted tiene el campo artículo aquí, y tiene el campo, ¿saben? El campo ID artículo y el campo de descripción de artículo. Like, ¿qué significa like? Eso es como para comparar, lo compara con lo que tú estás escribiendo en el valor, por ciento, en el valor. ¿Qué es el valor? El valor es el dato que tú vas a estar mandando a la función. Recuerden que las funciones, existen funciones que tú le envías como parámetro un dato. Por ejemplo, en base de datos nosotros utilizamos los store procedure, que son programaciones que nosotros desarrollamos dentro de la base de datos y nosotros le mandamos como parámetro las informaciones desde el formulario. Por ejemplo, yo le mando los datos y él se encarga de hacer trabajo internamente en la base de datos. En este caso yo le estoy mandando los datos desde el campo. Si tú te das cuenta, aquí arriba la función tiene un string valor, donde yo declaro la variable valor dentro de la función, y por consiguiente cuando yo le voy a mandar el dato, él lo va a estar recibiendo ahí. ¿Y dónde yo le mando el dato? Yo se lo mando aquí, mira, en el campo. Este campo que se llama buscar filtro. Yo me voy a la propiedad de ese campo, al keypress. Cuando tú estás presionando la tecla, él va mandándole cada tecla que tú presionas, se la va mandando a la función y la función comienza a trabajar. Entonces yo hago así, le doy clic derecho y voy donde dice evento, key, letra, press o release, cualquiera de las dos. Aquí pan. Entonces aquí yo pongo buscar detalle, que es la función, y como ya está esperando un valor en la variable string valor que yo le configuré internamente, pues entonces yo aquí dentro del mismo campo le mando el valor que estoy digitando en el campo. O sea, buscar filtro, lo que estoy
lo que estoy digitando ahí mismo se lo estoy mandando como parámetro a la función para que ella misma vaya ejecutando el SQL internamente. De manera que cuando yo vuelvo a la función acá y me voy adentro de la función, ya yo dentro de la variable SQL he realizado o sea, se almacena en esa variable, porque lo estoy igualando a esa instrucción que yo acabo de hacer aquí, a esa concatenación donde yo mando a pedir los campos que yo necesito, y entonces from la tabla de artículos where concateno los campos que yo quiero. Si yo quiero concatenar con más campos, lo puedo poner ahí. Pero eso es complicado. Pero cuando tú tienes una base de datos muy grande, me ha pasado, como yo he tenido base de datos en artículos, pero un repuesto tiene muchos artículos. Un repuesto fácilmente tiene tú 30.000, 40.000 registros de diferentes piececitas. Entonces viene un tema. Si tú lo haces así, te va a congestionar la memoria RAM. Recuerden, al principio de las clases que dimos, yo les expliqué a ustedes lo que se llama el proceso de paginación de la memoria virtual de la computadora. Y si tú tienes una base de datos con muchos artículos y tú lo filtras de esa manera, pues entonces tú vas a congestionar la memoria y el sistema se va a poner lento. No es que la computadora está lenta, es que cuando tú quieres, por ejemplo, si yo quiero bujía, una hora después, ya iba filtrando despacito porque tú estás saturando la memoria virtual. Y por consiguiente, si tú saturas la memoria virtual, que es la primera que entra en funcionamiento, no va a poder trabajar con la memoria RAM, el procesador no va a poder procesar y entonces se torna lenta la máquina. Entonces nosotros tenemos una solución a ese tema. Nosotros limitamos la búsqueda por paginación. O sea, yo puedo decirle, mira, limítame, para que no se me ponga tan lento. Aquí yo puedo decir, al final puedo decir limítame a 300 registros y nada más de los, qué sé yo, de los 30.000 y pico de registros que yo tengo, que me revienta la memoria virtual de una vez. 30.000 registros es más que suficiente para frizarte la máquina por media hora. Porque hay muchos registros, 30.000, óyeme, te filtra, te la pone lenta. Entonces de esos 30.000, yo lo que voy a hacer, de esos 30.000 tú me vas a subir 300. Y ella trabaja nítido, normal. Hasta en internet trabaja rapidísimo, donde quiera. Y tú puedes tener todos los registros que tú tengas. Yo puedo tener el registro del mundo entero, millones y millones. Pero si yo lo limité a 300 nada más la memoria va a subir 300. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué sucede? O sea, cada vez que tú vas escribiendo, ella te va subiendo 300 nada más. Entonces, hacemos lo que es el try. El try catch, que ya hablamos de eso. Por ejemplo, trata de hacer esto. El statement st, una variable, a un constructor que va a permitir establecer la conexión a la base de datos para crear lo que es la búsqueda. Y el resultado lo voy a almacenar en esta variable que se llama el result del SQL que yo heredo de aquí, de esta instrucción que le mandé hacia allá. Entonces, hago un ciclo while. Hago un ciclo while en que en RS, que es el que tiene todo lo concerniente a la conexión de la base de datos y está mirando ya la tabla directamente. Esa variable hereda la conexión. Entonces, no, esta es la que conecta y esta es la que ya está buscando internamente. Y le voy dando un next a cada registro para ir visualizando y que vaya presentando mediante el vector que ya realicé arriba, que se llama registro, con 5 posiciones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar de aquí arriba de esta instrucción y cojo el campo, el ID, la descripción, la cantidad existente, el precio de coste, el precio de venta, y se lo voy poniendo, lo convierto a string, por si acaso tienen valores enteros, valores float o valores tipo fecha, yo lo convierto a string y se lo asigno al vector. Ahora bien, ¿cómo? Eso es una variable que yo acabo de hacer que se llama registro, es un vector que se encuentra dentro de la función, pero también yo tengo una variable que se llama modelo 2 que hereda todo lo concerniente a las propiedades del objeto de tabla. Entonces yo digo add row, agrégame a modelo 2, add row. ¿Qué significa add? Agregar, row, fila. Lo que la variable registro, que es un vector, tiene en cada posición de ese vector.
Y entonces aquí yo tengo ya todo lo que yo encontré en esa consulta, lo tengo ya en la variable modelo 2, porque es la que hereda todo lo concerniente a la tabla T artículo que nosotros desarrollamos en la parte del gráfico aquí. Pues entonces, yo quiero que se visualice, como ya yo lo tengo en T modelo y T artículo son primo hermanito, entonces yo digo, mira modelo, mándale los datos a T artículo, yo digo T aquí fuera después de la consulta, T artículo.set model, set es como agregarle modelo, ya lo que tiene la variable modelo 2, y entonces ahí yo puedo visualizar. Entonces vamos a ver, si yo ejecuto la consulta y yo digo, por ejemplo, yo quiero buscar la lata de maíz, yo escribo maíz aquí, lo filtra, yo escribo queso, lo filtra. Si yo escribo, por ejemplo, pan, lo filtra. Pan especial, va filtrando el que corresponde, ¿ves? Interesante, ¿verdad? Entonces esta función lo hace. Bien, una vez que ya yo tengo la información aquí en la tabla, entonces lo que yo hago, pues yo puedo seleccionar. Entonces yo tengo una codificación que cuando yo selecciono un producto aquí, pues entonces yo lo mando hacia los campos de arriba. Entonces hago lo siguiente. Como todos ustedes saben, esta tabla tiene muchas propiedades, métodos y modelos. Entonces yo puedo capturar, por ejemplo, lo que nosotros aprendimos en clases anteriores. Sabemos ya que esto es una matriz, ¿verdad que sí? Porque tiene fila y tiene columna. Si una matriz tiene un índice, y los índices son enteros, yo se lo enseñé, y el índice comienza en 0. Aunque tenga datos alfanuméricos, numéricos, lo que sea, internamente la idiosincrasia, la tecnología internamente dice que la matriz y los vectores tienen un índice, y ese índice es numérico y comienza en 0. Como es numérico, yo puedo mandarle decir a ella, mira, yo no sé la cantidad de filas que tú tienes. ¿Cómo tú puedes definir la cantidad de filas que tiene el vector? Por ejemplo, si yo pongo aquí a pan, si yo pongo, por ejemplo, pan, ahí yo, nada más hay 3, pero si yo la borro, están todas. Como yo no sé, entonces yo al momento de dar un clic al objeto, yo puedo decir, mira, dame la cantidad de filas que tú tienes. Entonces, como yo tengo la cantidad de filas que tú tienes, yo puedo determinar en qué fila tú estás, porque eso es un vector. Por ejemplo, si yo estoy ahí, ese es el vector 0, la fila 0, y esa es la fila 1, fila 2, 3. Entonces, esta, ¿qué? La columna. Pero las columnas no varían. Las columnas siempre van a ser estáticas. Yo tengo columna 0, columna 1, columna 2, 3, 4 y 5. Son estáticas. Lo que sí va variando son las filas. Porque a medida que yo vaya metiendo más registros, las filas van creciendo. Si yo empiezo a borrar, se van poniendo más chiquitas. Entonces, yo no sé el tamaño, de la fila. O sea, la cantidad, porque por lo que acabo de decir ahora mismo. Entonces, ¿qué sucede? Yo hice una programación ahí dentro de ese objeto. ¿Ya cómo yo veo eso? Sencillo, voy aquí y le doy clic derecho y le doy donde dice evento, mouse click. Y aquí yo tengo, como el índice de vector es entero, yo voy a crear una variable entera que se llama fila. Y le digo int fila igual a t-artículo get select row. ¿Qué significa esto? Mira, que la fila que tú selecciones, cuando tú le haces un clic, es lo que dice eso ahí, que la fila que tú selecciones, cuando tú hagas un clic, voy a tomar el valor en el vector y se lo voy a poner a la variable fila. O sea, que si yo le doy un clic aquí a la primera fila, es la 0. Y como yo estoy en la 0, entonces, como las columnas son estáticas, yo voy a tomar la columna 0, columna 1, y entonces míralo aquí debajo, ¿ves? Yo pregunto, if la fila, o sea, el número de filas que tú hiciste clic es mayor o igual que 0, o sea, si es 0 fue porque le diste clic a la primera fila. Si es mayor que 0 fue porque le diste a la 1 o 2, cualquiera. Entonces yo quiero que tú me traigas, como es entero el valor del índice del vector, si es mayor o igual que 0, indica que tú le diste clic a una fila.
Ok. Entonces, si eso es verdadero, entonces agárrame y dime, en el campo, al di artículo, que veo ahí, ID artículo, entonces ven aquí, ID artículo, ID artículo, tú vas a decir, punto set, asignale el valor que tiene en table, artículo, punto get value at, la fila que tú seleccionaste, coma la columna que es 0, que no varía. Si tú te das cuenta, la variable de la fila está aquí para que cuando tú elijas una fila al azar, él sabe cuál fila fue, pero las columnas son siempre estáticas. Por consiguiente, tú puedes darte cuenta que cuando yo corro la aplicación y yo le hago un clic aquí, no importa la fila que yo le dé, la va a subir aquí arriba. Porque yo estoy diciéndole que me tome el valor del vector que yo seleccioné. Y entonces de esa fila que yo seleccioné, como las columnas son estáticas, agárrame los valores estáticos de esa fila y colócala aquí arriba. Fácil y sencillo, ¿verdad? Entonces, un constructor es una variable que hereda la propiedad de un objeto. Perfecto. Entonces, si yo quisiera entonces modificar esa funda de pan especial, y le voy a poner, por ejemplo, funda de pan especial sobao, por ejemplo. Sobao. ¿Cómo se escribe sobao? ¿Con O? ¿Con B? Sobao. Y yo le voy a dar a actualizar. Si yo lo doy a actualizar, está supuesto a que aquí mismo se modifique. Míralo ahí. No se modificó. ¿Qué yo hice? Y se limpió también. ¿Qué es lo que yo hago? Mira, yo valido primero, hago una validación de campo, me aseguro de que los campos estén llenos para no tener que contaminar la base de datos con campos en blanco. Entonces, una vez que ya yo tengo eso ahí, ¿qué que yo hago? Cuando lo doy a actualizar, valido, luego que valido, entonces hago lo que se llama un update a la base de datos, una actualización donde yo modifico todos estos campos en la tabla que coincida con el código 0009. ¿Ya cómo yo hago esto? Entonces, eso es muy sencillo, esto es muy fácil. Entonces yo hago así. Vengo aquí a actualizar, le doy un clic y veo ese código. Primero valido, lo que le acabo de decir, valido que los campos no estén en blanco, porque imagínate, si tú tienes un dato ahí y después tú lo mandas en blanco, aunque si el campo en la tabla, miren, si el campo en la tabla está not null, no te permite registrarlo. Te da un error. No, yo sé que lo que pasa. Lo que pasa es que yo tengo un proxy activo aquí, entonces... Oh my god. Vamos a activar el proxy. Vamos a ver si quiere ahora. Bien. Entonces yo vengo aquí y busco la tabla, por ejemplo, qué sé yo, la base de datos. Aquí. Y yo voy, por ejemplo, artículo. Si dice, eso debe decir ahí, not null. O sea, eso ahí está malo. Eso debe decir ahí, debe estar como está hecho así, en blanco. Cuando se crea, no me da Ese crea not null automáticamente. Ahí fácilmente él me acepta el campo en blanco. Pero como yo lo estoy validando acá, arriba, no entra. Entonces, si pasa la validación, si pasa la supervisión que yo le acabo, es una supervisión a los campos que no pueden estar en blanco. Si él pasa la supervisión, pues entonces actualízame el dato. Entonces yo tengo la función que se llama actualizar datos. Yo digo un clic aquí y entro a ella. Tremenda película. Y entonces voy aquí y hago un try catch y hago un prepare statement con la variable, hago un constructor, un PC constructor, donde el prepare statement se va a conectar con la variable cn
y en esta variable que se llama PSU, que usted puede poner lo que usted quiera, yo voy a hacer la sintaxis del SQL que va a permitirme a mí actualizar los datos dentro de la tabla. ¿Cómo lo hago? Fácil, mira. Agarro update artículo. ¿Qué significa esto? Actualízame la tabla artículo, set, como configúrame o agrégame, des artículo igual a comilla simple, comilla simple, comilla doble, signo de más, y dentro de eso se pone el nombre del campo, .getTest. Entonces, ahí eso está mal, porque yo solamente estoy modificando la descripción, yo no estoy modificando ni el precio de compra, ni estoy modificando el precio de venta, solamente estoy modificando la descripción y ya ustedes lo pueden hacer. En este caso yo voy a hacer otro más, voy a modificar, por ejemplo, el precio de costo. Entonces mira cómo yo lo hago, con el coma y pongo precio, costo igual a, lo que le dije ahorita, comilla, comilla simple, ¿verdad? Comilla doble, signo de más, dos veces, y pongo el nombre del campo, que se llama, qué sé yo, no sé, me acuerdo. Precom se llama. Te lo voy a poner allá. Y voy a poner aquí .getTest. Entonces, where significa donde el ID del artículo sea igual al ID del artículo, que es este que se encuentra aquí arriba. Entonces, si cuando yo hago un clic aquí, entonces actualizar, valida, o sea, verifica la supervisión de los campos que no estén en blanco, luego viene aquí y hace la actualización, luego viene aquí y buscar detalle, sube otra vez los artículos, todos, lo que pasa es que lo hace muy rápido y no se dan cuenta, ya actualizado, y sale ese letrerito que dice datos modificados, y yo entonces mando a limpiar los campos, sencillo, con el, es una función que se llama limpiar, que yo la llamo, sencillo, limpio los campos, le doy un request focus ahí del artículo para que el cursor se coloque en ese campo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a correr la aplicación otra vez. Le di donde no era. Corro la aplicación otra vez. Y voy, por ejemplo, a modificar el precio de este, que va a ser costo 800 pesos. Le doy a actualizar. Él lo hace tan rápido que tú ni cuenta te da, y él sube los datos otra vez. Perfecto, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente usted puede trabajar. Entonces, para la clase final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos agarrar y hacer una consulta, y traer de esa consulta, podemos traer un dato hacia acá. Por ejemplo, si yo pongo el código 0011 aquí, 00011, a ver, 0011, date cuenta que también el sistema busca por el código, porque nosotros hicimos la concatenación por el código del artículo y también por el nombre. Entonces, para yo facturar, yo puedo hacer lo siguiente, igualito, ya ustedes pueden facturar. Por ejemplo, aquí, si yo limpio los campos y yo pongo aquí 00011, ¿qué va a salir en los campos? Se lo va a tratar, nosotros tenemos que traer eso y ponerte la cantidad para facturar y luego meterlo dentro del JTable o la tabla. ¿Ok? Entonces, ahora lo que ustedes tienen que aprender es cómo ustedes pueden sumar, esos valores que se encuentran dentro de la tabla. Porque ¿qué vas a pasar? Tú vas facturando, tú vas agregando los valores en la factura de la tabla, pero tú tienes que saber el monto de la factura. Entonces hay que hacer una función que me permita a mí sumar. Déjame ver si yo hice una. No tengo la función sumar, no la tengo, entonces tenemos que crearla. Para ganar más tiempo yo la voy a buscar porque tengo una por aquí.
Básicamente programación de sistema. Más fácil que este, ¿verdad? Más fácil que este. Sí. O sea, cuando van a la base de datos, un poquito. Ok, entonces tengo la función aquí que se llama sumar. Lo tengo aquí, la pego. Déjame yo hacer una pequeña limpieza. Así. Una pequeña limpieza. Sí, aquí voy. Bien, entonces yo voy a agarrar. Yo puedo hacer un formato para darle formato a la letra. Hablando mucho ustedes. RD, signo de peso. Y yo puedo incluso formatear esto aquí con punto, coma. Esto es un formato que yo me invento para yo darle el formato que yo desea al valor. Esto es un constructor llamado formateador que me va a permitir a mí darle a los números el formato del país que yo estoy trabajando. Por ejemplo, RD, que sé yo qué. Y así yo puedo poner los valores en RD, signo de peso, las comas y todas esas cosas. Exactamente. Entonces aquí tengo por ejemplo la tabla de artículo, ¿verdad? Entonces hago el constructor con la variable modelo para yo verificar. Voy a hacer un ciclo for aquí, un ciclo for comenzando en 0. Cuando hice a 0, yo voy a estar trabajando con la columna. A ver. Bueno, él va a dar las vueltas necesarias que tenga que dar hasta que llegue a cumplir con el número de fila que tenga esa tabla. Get artículo. O sea, mira qué significa esto aquí. Da vuelta hasta que tú llegues al número de fila que tiene el objeto tabla. Entonces yo quiero sumar el costo del inventario. El costo está en la fila, en la posición de la columna. Vengo aquí 0, 1, 2, 3. Entonces yo quiero que tú agarres en T artículo. Vas a agarrar en la posición 3. Vas a agarrar el valor que está ahí. Se lo va a poner a esta variable float que se llama, esa variable string que se llama T total. Entonces esa variable string yo la voy a convertir a float y se la voy a poner a esta variable que se llama subtotal 3. Entonces tengo una variable que va a tener un contador que se llama subtotal 2, va a ser igual a subtotal 2 más lo que trae subtotal 3, que fue lo que agarré de aquí y se lo agregué aquí. Por consiguiente, ok, en dominicano, tú verás, está bien, no hay problema. Vamos a maquillarte un chin, espera, ¿no? Ahí, lo maquillé ahí, pan, va a poner un chin lindo, ¿verdad? Bonito. Y voy a quitar esto de aquí y le voy a poner aquí y esto de aquí y le voy a poner aquí. Ya, sencillo, mira. Lo voy a explicar otra vez. Esto que está aquí es simplemente para yo darle formato. Esto que está aquí es el modelo que va a heredar todo lo concerniente a la tabla de la variable modelo 2 que ya lo vimos ahorita. Y tengo una variable que se llama string j total. Y tengo otra que se llama float subtotal 2 igual a 0 y tengo subtotal 3 igual a 0. Le digo, tú vas a estar dando vuelta hasta que tú llegues al número de la cantidad de filas que tiene la tabla. Eso es lo que dice el for. Entonces, como esta variable es string de total, yo voy a agarrar la posición de i, que es en la vuelta que tú vas, lo que está en la columna 3, que es el costo, agárralo, conviértelo en string y pónselo a esta variable de tipo string que se llama j total. Lo que tiene j total en esa misma vuelta, agarra y llévalo a float y pónselo a la variable float que se llama subtotal 3. Y como subtotal 3 tiene el valor que va en la vuelta de esa fila, entonces yo tengo un contador que se llama subtotal 2 va a ser igual a subtotal 2 que vale 0 más lo que tiene el valor en la primera fila y lo va acumulando ahí. Entonces yo voy a agregar una variable aquí que va a decir, voy a poner un campo aquí que se va a llamar costo de inventario total. Total costo inventario. Y le voy a poner aquí clic derecho,
voy a poner total inventario o costo, total costo. Ahí está. Entonces, voy a crear aquí, como ya yo en subtotal 2 tengo el acumulado de lo que tiene, subtotal 3, que es el que va agarrando el valor cuando va corriendo el for. Yo vengo aquí y digo total costo punto cts va a ser igual a formateador punto format, llamando este formateador punto format para que me le dé el formato del valor que viene aquí a esta variable, y ese formateador me lo agarra y me lo convierte en string colocándole el signo de República Dominicana, el signo de peso y la coma y todas las cosas que lleva ahí, punto y coma. Entonces este sumar producto o sumar, que si lo que yo quiera llamarle, lo voy a poner en el ini allá arriba para que cuando yo ejecute el reporte, el formulario, me suba los productos y ya con los productos arriba, entonces entra en funcionamiento la función sumar productos y ahí me va a dar el total del inventario. Lo corro y ¡guau! Míralo ahí, con RD, coma y toda la cosa. Fue. Entonces, ustedes tienen que trasnocharse, señores, pónganse en esto. Entonces, si yo quisiera que él me lo vaya sumando y restando de acuerdo a lo que yo vaya buscando, pues entonces yo se lo pongo ahí. Déjame ver, él no lo va a hacer ahí, nada. Si yo pongo, por ejemplo, lata, él no lo va a hacer. Yo tendría que vinculárselo ahí adentro también. Sumar productos, yo tendría que buscar aquí en esta cosa, y después que lo filtre, yo lo llamo aquí. Deja ver, Juan, lo llamo aquí y vamos a ver si funciona. Vamos a ver si no se explota. Nada funcionaba. Si yo filtro aquí, yo pongo lata. Oh, wow. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Funda. Más falta que lo paguen. Ok, entonces, por favor, miren, hablando en serio, que conten acta. El examen primer parcial de esta materia es el jueves. Sí. ¿Cuál es el examen? Todo el mundo tiene que traer eso hecho hasta ahí. Hasta ahí. Vaya. Y si uno está pensando, por ejemplo, en empezar el programa y hacer... Yo le dije a ustedes, cáiganme atrás hace mucho tiempo. Sí, pero ¿qué pasa Yo se lo paso ahora. Hasta ahí. Oiga, hasta ahí. Si usted no lo tiene hasta ahí en el jueves, quédese en su casa. Sí, pero está bien, pero lo que digo es... Usted lo va a traer en su computadora y entonces yo me voy a sentar al lado suyo y voy a decir, dime cómo tú hiciste eso. ¿Cómo hiciste aquello? Muchos se van a llamar. Compra uno. Pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, si ya yo quiero soltar eso y ponerme a hacer los detalles del programa en sí que yo le quiero entregar. El programa que usted va a entregar, yo lo voy a hacer el jueves. Déjame ver, el jueves no. El martes. Ah, bueno, el jueves yo le corrijo ahí y el jueves yo le voy a hacer el programa. Yo se lo voy a hacer. El programa yo lo hago en 15 minutos. Ustedes van a coger otra noche por pila. Yo lo hago rápido. Yo lo hago rápido, el programa. Ya. En una clase yo lo hago. Ustedes van a durar. Bien, entonces, ¿estamos claros, señores? El examen vale... ¿Cuántos puntos que vale el primer parcial? 20, 50. Ok, por 20 puntos. Usted tiene que traer eso hasta ahí. Si usted no lo completa, se puede ganar 3, 2, 5. Pero trate de hacerlo completo. Y si tiene todo menos una cosa, ¿Qué tiene que tener? ¿Qué?
No es eso. ¿Qué tiene que tener? Y a memoria. ¿Qué tiene que tener el video? ¿Qué tiene que tener la entrega? Eso hecho. Sí, eso. Como aquí yo no consigo internet.